Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Buenos días. Mi nombre es Oscar Sánchez, Master Coach con programación neurolingüística y reconversión. Bienvenido a tu programa La Conciencia de lo Elemental, como todos los martes, 12 horas de la Ciudad de México, directamente desde León, Guanajuato, para todo el mundo. Y bueno, gracias a Cristian en los controles y a todo el equipo del doctor Edmundo Velasco que hace posible esta transmisión, ya sea a través de redes sociales o a través de PNL TV. Muchas gracias y gracias a ti por estar aquí presente, ¿no? Aprovecho para que le des like a este video, para que compartas la transmisión que ayuda a ir sacando más. Y hoy se va a poner muy interesante el tema, como todos los programas. Hoy vamos a hablar sobre la relación que hay entre conflicto y enfermedad y vamos a ver cómo esos shocks emocionales que a veces tenemos en la vida pueden empezar a generar problemas en nuestra salud. Y bueno, aprovecha que es una transmisión en vivo para que dejes tus comentarios, para que hagas tus preguntas, para que escribas desde dónde nos estás viendo, sintiendo y escuchando, para mandarte un saludo desde aquí. Y bueno, vamos a comenzar. Váyanse uniendo a la transmisión. Esto se va a poner muy, muy bueno el programa, ¿no? Entonces, vamos a ver, gracias a todos los que están en la transmisión. Y bueno, vamos a hablar sobre esta relación que hay entre conflicto-enfermedad. Realmente el surgimiento de la enfermedad, pues sabemos que es un conflicto de carácter emocional. Y el ejemplo más claro que me gustaría ponerles en esta transmisión es la historia que vivió el doctor Hammer, que es el creador de la nueva medicina germánica. Es un caso maravilloso. ¿Cómo es que a partir de un suceso traumático, de un evento emocional de shock muy fuerte, generó todo su investigación en torno a la nueva medicina germánica? ¿No? Es espectacular. El caso de, por ejemplo, de este doctor, Rick Hammer, surge precisamente cuando estaban, para los que ya conocen la historia y para los que no, les voy a dar un poquito de marco de referencia. Él estaba vacacionando con su familia, con un amigo suyo muy multimillonario. Iban, creo, en un yate, y accidentalmente su amigo le dispara a su hijo y fallece. Entonces ese evento fue un evento muy, muy doloroso, muy traumático, fue un evento de shock muy fuerte, ¿no? Y un tiempo después, pues también le detectan cáncer a la esposa del doctor, Ray Hammer, y también fallece, ¿no? E inmediatamente pareciera que la tragedia venía al por mayor. Tiempo después de que también la esposa del doctor Ray Hammer fallece, también a él le surge cáncer, ¿no? Y surgido de ese evento de shock, dice, esto que está sucediendo, ¿qué significado tiene? ¿Qué es lo que está pasando, no? Y a partir de ese evento comenzó a hacer todos los estudios referente a la nueva medicina germánica. Y él descubrió, en esencia les platico, él descubrió que cuando los seres humanos pasamos por un shock, por una emoción muy, muy fuerte, por un conflicto muy fuerte, surgen estos problemas de la enfermedad, ¿no? Él descubrió, por ejemplo, hacía la comparación como el efecto que sucede es muy parecido a lo que sucede con los animales, por ejemplo, que cuando un pajarito, por ejemplo, hace su nido en lo alto de una rama y de repente hay crías dentro del nido y el nido cae de la rama, entonces se produce un shock muy fuerte en este caso, para la mamá de los pajaritos, porque está prácticamente teniendo una pérdida del nido, ¿no? Y ese evento traumático, ese shock, va a generar cierta afectación a nivel neuronal, a nivel de nuestro cerebro, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando hay un conflicto de pérdida de territorio en la naturaleza, por ejemplo, entre los animales. Cuando un animal es, por ejemplo, el macho de la manada, pero llega alguien
y de repente lo derroca, ¿no? Pelea por el territorio y lo expulsan, porque pues, el más fuerte se quedó con el poder, ¿no? En ese momento también se genera un shock emocional muy, muy, muy fuerte por pérdida de territorio, ¿no? O cuando separan a un pequeño becerro, lo separan de su madre, la vaca, lo separan, también se genera ahí un shock emocional muy fuerte, un shock emocional muy fuerte. Y entonces los estudios que hacía el doctor Hammer era que precisamente cuando los seres humanos estábamos ante estos shocks, ante estos conflictos emocionales muy fuertes, él empezaba a estudiar cómo se comportaba el cerebro, ¿no? Cómo era que funcionaba nuestro cerebro ante situaciones tan traumáticas, tan conflictivas, ante emociones muy difíciles, cómo es que reaccionaba nuestro cerebro. Entonces él comenzó a estudiar cientos y cientos de casos documentados, certificados, y siempre había una constante en este caso de estudio donde había un shock emocional traumático, un shock emocional muy fuerte. Sucedía que cuando le tomaban una tomografía a la persona que había tenido este problema, cuando le tomaban una tomografía, había cierto grupo de neuronas en la corteza cerebral que se empezaba a formar como una especie de círculos, así como si fueran aros. Se empezaban a formar círculos concéntricos, que se le conocen como los círculos de Hammer. Y entonces es impresionante, amigos, cómo en este estudio cada vez validaba más esta prueba, cada vez validaba más la hipótesis y señalaba que dependiendo del lugar, por ejemplo, dependiendo del lugar de la corteza cerebral donde se forman estos círculos concéntricos, significa que ahí está correlacionado con una parte o con un órgano de nuestro cuerpo. Es impresionante y esto lo documentó tremendamente el doctor Hammer, ¿no? Por eso es y como es de la cultura alemana, pues son muy metódicos, muy estrictos, muy exactos, no dejan nada sin atar ningún cabo suelto, sin dejar un cabo suelto. Entonces todo lo venía documentando bien. Y así analizó a varios pacientes que tuvieron algún evento traumático, algún conflicto muy fuerte en su vida, por ejemplo, la pérdida de un familiar, a alguien que estuvo en un proceso donde lo asaltaron con violencia, a quien tuvo un enojo muy fuerte con una persona, una pelea muy fuerte con una persona, y que años después le surgió una enfermedad muy fuerte como un cáncer. Entonces a este tipo de personas las empezó a estudiar el doctor Hammer y todas coincidían, el 99.99% coincidían que se formaban en la corteza cerebral, se formaban los aros concéntricos, o sea, como circulitos. Y entonces, dependiendo del lugar donde se formaban esos aros concéntricos, estaba relacionado con una parte de nuestro cuerpo que se iba a afectar. Por ejemplo, si estaba en la posición A, eso estaba correlacionado con que se iban a enfermar, con que iba a haber un daño en la parte de riñones, por ejemplo. Si estaban un poquito más inclinados en la posición B, los aros concéntricos te decían que ibas a tener un daño, por ejemplo, en el páncreas, ¿no? Y era impresionante cómo esa correlación siempre estaba ligada, ¿no? No fallaba. Eran estos eventos traumáticos, conflictivos de nuestra vida. Todos los hemos pasado, ¿eh? Y entonces esto después, tiempo después, no va a ser dentro de una semana, dentro de 6 meses, un año. A veces hasta nuestro cuerpo es tan resistente que a veces 6 años después, 5 años después, es cuando surge la enfermedad, cuando surge el cáncer, cuando surge la diabetes, pero hasta después de un determinado tiempo. Entonces, en este caso que les pongo, si se fijan cómo la historia del doctor Hammer, esta investigación que hizo fue derivado de un shock traumático que tuvo en su vida, que fue la pérdida de su hijo. ¿Se acuerdan que les decía que algo equiparado a esto era cuando sucede la pérdida del nido, cuando una mamá pierde a sus pajaritos porque se cayeron del nido, o cuando la separan a un becerro, lo separan de su mamá, hay un shock así traumático que genera que se van a, bueno, este shock traumático
va a ocasionar que se formen los aros concéntricos, ¿no? En nuestras neuronas, en nuestra corteza cerebral. Entonces, lo que decía el doctor Hammer es, mira, si ya sabemos que cuando se forme estos aritos va a estar correlacionado con algún órgano de tu cuerpo que se va a dañar, pues entonces aún estás a tiempo, puede que aún estés a tiempo precisamente para comenzar a liberarte de estas cargas emocionales, que aún estés a tiempo para comenzar a limpiar todas estas cosas del pasado que te están causando conflicto actualmente, ¿no? Era una de las claves, porque en sí, pues conocer que tienes los aros concéntricos y que está correlacionado a un órgano de tu cuerpo que se va a ver afectado, pues no tiene sentido, ¿no? Pero saber que hay que trabajar en esa situación porque ya hay una advertencia de que al aparecer estos aros concéntricos posteriormente va a dañar un órgano de tu cuerpo, pues cobra un poco más de sentido, porque entonces puedes prevenir, puedes empezar a trabajar en limpiar todas esas cargas emocionales. Saludos, amigos, gracias, Mari León, saludos desde Tlaxcala, hermoso Tlaxcala, gracias por estar aquí en la transmisión. Qué bueno que se estén uniendo. Aprovechen para hacer sus preguntas, que es una transmisión en vivo. Y bueno, así precisamente también nuestro cuerpo entra muchas veces en conflicto, ¿no? Y esto genera que surja la enfermedad. Les platicaba hace rato a mis amigos que están en mi página de Facebook, Oscar Sánchez PNL, donde también transmití hace ratito, que aprovechen para darle like a mi página personal, ¿no? Y también ahí me pueden seguir. Todos los días transmito y doy información. Les decía que también el conflicto que se genera en el ser humano es una desfragmentación en nosotros los seres humanos. Cuando los seres humanos, cuando las personas comienzan a perder o a desconectar de su propósito, de su misión en la vida, o sea, ¿para qué estoy aquí? Empiezan a perderle sabor a la vida, ¿no? Sé qué sentido tiene estar con esta familia, qué sentido tiene esta pareja, qué sentido tiene este trabajo, qué sentido tiene hacer esto que estoy haciendo. También ahí se genera un conflicto, ¿no? Un conflicto de desconexión con la parte superior, porque recuerden que cuando se enferma una persona, no se enferma en pedacitos, sino que se enferma completo, es decir, el cuerpo, que es una máquina biológica maravillosa, la mejor de las mejores, el alma, que es una vibración sutil que precisamente hace la conexión con el espíritu, que es precisamente la chispa divina, ¿no? La energía de Dios. Y entonces, cuando se pierde esta desconexión, es cuando se fragmenta el ser humano. Y el ejemplo que hemos puesto también es el ejemplo de la carroza de Gurdjieff, que es un filósofo alemán muy reconocido, que creó el concepto del cuarto camino. Y él nos ponía el ejemplo, por ejemplo, de la carroza, que hay una carroza, hay un cochero y el cochero está jalando de 4 caballos, que son 4 pasiones muy fuertes. Entonces, estas cuatro grandes pasiones, estos 4 caballos, si un caballito jala más fuerte, se va a inclinar a lo mejor hacia la derecha y entonces nos va a sacar del camino. Si a lo mejor los 2 caballos del centro jalan más fuerte, pues entonces va a aumentar la velocidad, pero puede ser que los 2 de atrás se resistan y entonces no vamos a avanzar lo suficiente, ¿no? Y él hacía referencia a que cuando perdemos la conexión y tenemos ese conflicto con no recordar nuestro propósito, con no recordar nuestra misión, pues simple y sencillamente va a haber un desequilibrio en estos 4 caballos. Estos 4 caballos vienen representando lo que es el intelecto. Otro de ellos es las emociones, otro de ellos es la sexualidad y finalmente el último es las necesidades del cuerpo, las necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, cuando hay este conflicto, empieza a jalar más para un lado e incluso hasta te puede volcar la carroza, ¿no? Saludos, amigos, gracias, Teo Méndez, bendiciones para ti también, muchas gracias por estar en la transmisión. Igual escriban desde donde nos están viendo para mandarles un saludo hasta su bonita ciudad. Y bueno, así viene el tema, ¿no?
ese también es un fuerte conflicto, porque es un conflicto de perder la desconexión con nuestro ser. Entonces, amigos, vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos en un par de minutos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos de vuelta a su programa La Conciencia de lo Elemental. Saludos a todos los que están uniendo a la transmisión. Y bueno, hoy estamos platicando sobre el tema de la relación que hay entre conflicto y enfermedad. Les ponía la historia del doctor Ray Hammer, que a partir de un shock, de un conflicto emocional muy fuerte que surgió de un shock emocional, empezó a hacer todo el estudio de la nueva medicina germánica. Después de que falleció su hijo, después surgió cáncer con su esposa, falleció, y después incluso a él mismo le dio cáncer. Entonces de ahí empezó a estudiar muy fuertemente qué es lo que está causando estas enfermedades, ¿no? Y en los estudios que hace, hizo el descubrimiento de lo que se llaman los círculos concéntricos o los anillos concéntricos, donde nos dice que cuando los seres humanos estamos expuestos a un shock emocional muy fuerte, comienzan a generarse en un grupo de neuronas de nuestra corteza cerebral estos aros concéntricos, y él descubrió que dependiendo del lugar, de la posición donde estén estos aros concéntricos, va a afectar una determinada parte de nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo no enferma de la noche a la mañana. No es que amanezca, que hoy en la mañana en tu patio esté una semilla de manzana, y no es que al día siguiente aparezca de repente un árbol así ya con muchísimas manzanas, ¿no? Sino que tu cuerpo es resistente y le va a dar batalla, pero al final, después de seguir acumulando todas esas cargas emocionales, todo ese shock tan intenso que tuvimos en el pasado, pues va a surgir la enfermedad. Por ejemplo, un shock emocional muy fuerte es el enojo, ¿no? Una situación que te provocó un enojo tan fuerte que incluso casi, casi te hace que te dé un calambre ahí en el estómago. Te peleaste muy fuerte con tu mamá, te peleaste muy fuerte con tu pareja, te peleaste muy fuerte con un amigo, ya sea porque te haya defraudado, te haya traicionado, no hayan coincidido en algo. Y este evento tan traumático, si llega a ese grado de intensidad, es casi seguro que si te toman en este momento una tomografía a tu cerebro, es muy probable que ya se comiencen a dibujar esos anillos concéntricos. Entonces, la clave de esto es, pues, lógicamente, comenzar a trabajar en esta situación, ¿no? En comenzar a resolver esto. Sobre todo los eventos del pasado no resueltos son los que van a ser
que siga generando conflicto en nuestra salud. Estas situaciones no resueltas del pasado son las más complicadas. Les decía en transmisiones pasadas, si cargas un vaso con agua, lo sostienes en tus manos durante 1 minuto, no pasa nada. Si cargas ese vaso con agua y lo sostienes en tus manos durante 5 minutos, no pasa nada, todavía tienes resistencia. Pero muchas veces ya cuando el vaso de agua lo has cargado durante 5 horas, pues ya te empieza a calambrar, ¿no? Si lo has cargado durante un día, pues ya casi es imposible, ¿no? Y entonces imagínate, hay personas que estos conflictos emocionales los vienen cargando no solamente una semana, no solamente un año, no solamente 2 años, sino 20, 30. Y hay personas que llegan a su última etapa de la vida y siguen con el enojo con los hermanos, con el enojo con una expareja, con el enojo con un socio que los traicionó. Y eso evidentemente va a generar que las personas se enfermen, ¿no? Y otra cosa que les decía que puede generar un conflicto también es cuando nos fragmentamos. Cuando nos fragmentamos. De hecho, el ejemplo que les ponía era el de Gurdjieff, el ejemplo de la carroza, del cochero y de los 4 caballos, que hay 4 grandes pasiones que hay que tener en equilibrio para tener en balance y en armonía nuestra vida, que vienen siendo las emociones, el intelecto, las emociones, la parte de la sexualidad y la parte de nuestras necesidades corporales. Si dejas que una jale más que otra, pues puede hacer que te lleve por el camino que no quieres. Incluso si un caballo agarra más potencia y va más fuerte hacia la derecha, puede hacer que la carroza se voltee, ¿no? Entonces es muy, muy importante mantener en equilibrio esto. Aquí se produce una desfragmentación, se produce una incongruencia entre pensamiento, emociones, sexualidad y necesidades fisiológicas, porque precisamente perdemos esa desconexión con nuestro propósito, con nuestra misión. Y mucho de ello es por no haber resuelto situaciones del pasado que seguimos cargando, ¿no? De hecho, aprovecho para invitarlos al próximo 2 de marzo tengo curso de salud y reconversión en la ciudad de León, Guanajuato. Si deseas asistir y deseas más información, te voy a pasar mi número de WhatsApp. Es más 52 477 552 9177. Envíame un mensaje, más información, salud y reconversión, y realmente va a estar maravilloso el curso, ¿no? Evita perdértelo. O si también estás cerca de San Luis Potosí, pues el 9 de marzo también tenemos curso de salud y reconversión, y también mando un mensaje al más 52 477 552 9177. Porque algo muy importante, fíjense que algo muy importante que se hace en el curso de salud y reconversión es revisar también si estos conflictos son heredados transgeneracionalmente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos 4 caballos que les ponía, de estos 4 conceptos que vienen siendo intelecto, emociones, sexualidad y necesidades básicas, es muy importante tenerlas en equilibrio, porque muchas veces resulta que el pensamiento dice una cosa, ¿no? Y después dice, es que yo creo que tenemos que hacer esto, pero luego las emociones dicen, ay, es que yo siento que mejor necesitaríamos hacer esto. Y el sexo, o sea, la parte de la sexualidad tiene otro interés completamente diferente, ¿no? Dice, a mí no me interesa lo que piensas ni lo que sientes, encuérdate, a lo que vamos. Y luego la parte de las necesidades físicas del cuerpo dicen, pues sí, podrán decir lo que quieran, pero a mí lo que me interesa es dormir, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, hay una incongruencia, no se ponen de acuerdo los cuatro lenguajes, no se pone de acuerdo el intelecto, no se pone de acuerdo las emociones, no se pone de acuerdo el tema de la sexualidad, y tampoco se pone de acuerdo la parte física, ¿no? Entonces, aquí también hay un fuerte conflicto. Y recuerda que si descuidas a uno de esos 4 caballos, uno va a jalar más y te puede poner te puede desequilibrar a los demás, ¿no? Por ejemplo, si únicamente le haces caso a la parte intelectual, a la parte racional, a la parte metódica, pero desconectas completamente con lo emocional, con las emociones, con la creatividad, pues tu vida va a estar inclinada más hacia un lado y va a haber un desequilibrio, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor estés suprimiendo emociones, que estés evadiendo emociones,
Y recuerda que una de las maneras que también las personas se enferman es cuando suprimen sus emociones, se evaden sus emociones. Cuando renuncian a sus sueños también es cuando las personas se enferman, porque están suprimiendo esa emoción, esa alegría de querer hacer algo y a la mera hora se frustran los planes, pues entonces se suprime una emoción, se carga más a la parte intelectual y hay una descompensación, ¿no? O incluso, por ejemplo, hay personas que se cargan más a la parte sexual. Cuando una relación de pareja la inician únicamente por el concepto de la parte sexual y se olvidan completamente de la parte emocional, de la parte intelectual, pues lógicamente que también hay un conflicto de intereses, ¿no? Ahí, porque estamos descuidando el intelecto y estamos descuidando las emociones. O por el contrario, amigos, si también descuidas completamente el cuerpo, es decir, no, sí, estás muy enfocado en el intelecto, en los pensamientos. No, sí, hay que administrar mis emociones, hay que pensar positivamente. Más sin embargo, la parte de tu cuerpo, pues no lo alimentas bien, no duermes bien, no te hidratas bien, no haces ejercicio, pues definitivamente estás ahí también descuidando esa parte de la carroza, ¿no? Entonces, como para equilibrar nuevamente y salir de ese conflicto, uno de los conflictos más fuertes en el ser humano es que se fragmenta en estos 4 lenguajes, es mantener ese equilibrio, ¿no? Que tú tomes las riendas de tus emociones, que tú tomes las riendas de tu intelecto, que tomes las riendas de tu sexualidad, que tomes las riendas de tu cuerpo físico y digas, para acá quiero ir, esta es mi meta, sube la velocidad porque tenemos que alcanzar esta meta, baja la velocidad porque en este momento es hora de descansar o arre caballito, vamos para adelante. Entonces, que tú tomes el control de estos 4 caballos y que equilibres estos 4 conceptos, porque de lo contrario uno va a jalar más que otro y puede hacer que se vuelque la carroza, ¿no? Y si se vuelca la carroza, pues ¿cómo vas a llegar a tu meta? ¿Cómo vas a alcanzar tus sueños? ¿Cómo vas a recuperar tu salud? Precisamente no es posible. Entonces, una de las cosas es comenzar a limpiar todas esas emociones del pasado. De hecho, una técnica ya para empezar a limpiar todas esas energías de shock es precisamente la energía del perdón. Puedes utilizar aquí, por ejemplo, la técnica de otorgando el perdón de programación neurolingüística. Es un perdón desde el corazón. Tiene que ser un perdón desde del corazón. Un perdón auténtico, ¿no? Porque si nada más lo dices de labios para afuera, no sirve de nada el perdón. Hay que perdonar esa situación, hay que perdonar esa persona. Y aquí lo ideal es que te conectes con la energía del perdón, con la energía del perdón, con la energía de una situación donde antes alguien te haya perdonado o donde hayas perdonado a alguien y decirle desde el fondo de mi corazón, te perdono, lo siento, perdóname, te amo, gracias, siento que las cosas hayan tenido que pasar así, discúlpame si te dañé, si te ofendí. Esto lo haces con los ojos cerrados, ¿no? Conectando con la energía, sobre todo del perdón y del amor incondicional hacia esa situación que te causó conflicto, hacia esa situación que te dañó, ¿no? Y entonces empiezas a imaginarte una nueva situación, ¿no? Primero fue una situación complicada con esa persona, ¿no? A lo mejor pelearon, discutieron, pero por un momento se te va a venir a la mente. Después lo que tienes que hacer es ahora imaginarte la situación que te gustaría vivir con esa persona, ¿no? Restablecer la paz, hacer la paz, vivir en armonía, que ya está resuelto el conflicto. Y es cuando nuevamente conectas con la energía del amor incondicional, con la energía del perdón, e imaginas que esa energía la estás dando a la otra persona, también te la estás dando a ti mismo, la energía del amor y del perdón, y deciden ambos resolver ese conflicto, ¿no? Ya no seguir cargando con ese peso emocional que sabemos que nos va a hacer enfermar. Entonces, amigos, esto es lo que decía en esencia el doctor Ray Hammer, que cuando pasamos por un shock emocional muy fuerte se generan los anillos concéntricos que están correlacionados con algún órgano de nuestro cuerpo que nos va a hacer enfermar. También cuando perdemos nuestra conexión con nuestro propósito, con nuestra misión, por asuntos no resueltos de nuestro pasado,
va a hacer que nos fragmentemos, que esté en desequilibrio estos 4 lenguajes, que es el intelecto, las emociones, la salud y la sexualidad. Saludos a todos mis amigos que están en la transmisión. Muchas gracias. Rubiño, Segunda Ponce García. Saludos desde Perú. Qué bonito Perú. Gracias. Susana Figueroa Aguilar. Saludos. Teo Méndez, Mari León desde Tlaxcala. Muchas gracias. Entonces recuerden, los que estén cerca de aquí del Bajío, el 2 de marzo, Salud y Reconversión en León, Guanajuato. Y el 9 de marzo en San Luis Potosí, Salud y Reconversión. Es espectacular este curso, evita perdértelo. Y les dejo nuevamente mi número, 477-552-9177. Les mando un abrazo y ya nos estaremos viendo, sintiendo y escuchando muy, muy pronto. Hasta la próxima.